Recordemos que por el momento todas nuestras actividades como iglesia son virtuales. Te invitamos a escuchar el culto de oración todos los miércoles a partir de las 8:30 de la noche a través de Facebook por la señal virtual que te conecta con el espíritu TNT 33.3 of Jeremy y por el Facebook de nuestra iglesia. Y no olvides que los martes y jueves en punto de las 8 de la noche tenemos nuestro estudio bíblico a través de nuestro canal de YouTube. Y si tú eres parte del grupo de jóvenes de la iglesia, recuerda que tenemos una cita los días viernes a las 9 de la noche. Aunque no nos podemos ver físicamente, podemos seguir ofrendando para el sustento de nuestra iglesia. Recuerda que puedes depositar en Oxxo, directamente en el banco o hacer una transferencia desde la aplicación de tu banco a los siguientes números de cuenta. Confiamos que el Señor tiene el control de todo, que Él nos dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que Él es nuestro proveedor. Y recuerden, hermanos, Dios es bueno. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos en este día a este nuevo estudio. Estamos teniendo esta temática en esta hora. Recuerden, martes y jueves, 8 de la noche, estamos teniendo estudios bíblicos. El tema que hemos estado abordando, ¿qué es una iglesia sana? Queremos dar la bienvenida a todos los que se están conectando, a todos los que después de transmitir este en vivo tienen a bien conectarse y estudiar y meditar un poco con nosotros. Hermanos, Dios les bendiga. Anhelamos que esos estudios sean de orientación y de edificación para sus vidas. Queremos, a nombre de la Iglesia Cristiana Bautista Benecer, decirles, hermanos, que sean bendecidos. Gracias a Dios por este tiempo. Vamos a entrar, hermanos, a esta parte de estos temas que estamos manejando. Hemos estado tocando 9 marcas de una iglesia sana. Hasta el momento hemos visto 3 de ellas, que es la predicación bíblica, que es la teología bíblica y que es el evangelio bíblico. El día de hoy vamos a tocar 2 temas más que tienen que ver con la conversión bíblica y el evangelismo bíblico. Son marcas esenciales de una iglesia sana. Yo considero que es muy importante que cada iglesia local, cada iglesia, incluso cada iglesia en formación, vaya tomando en cuenta cada una de estas evidencias de una iglesia que está caminando de una manera firme en el camino del Señor. Así que, mis hermanos, vamos a entrar en el tema, pero antes vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos del Señor, que el Señor nos dirija, que el Señor tome a bien nuestras vidas y que nos use en esta noche. Y reiterarles, hermanos, esto es un tiempo de estudio, no es predicación, no son conferencias, es un estudio bíblico en el cual usted también puede, por medio de las redes sociales, comentar, hacer preguntas, complementar el estudio si es necesario, usted lo cree conveniente, y poder enriquecer este tiempo. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendícenos, bendice este tiempo de estudio, que esto que hacemos pueda, Señor, ser visto, ser escuchado, pueda ser compartido, Señor, y la gente pueda tener, más que nada, tu pueblo, tu cuerpo, la iglesia pueda tener esta información básica en su constitución como iglesia. Nos ponemos en tus manos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, indudablemente yo creo que estos temas que estamos manejando de una manera así muy rápida, ya lo mencioné el martes pasado, vamos a estar viendo cada una de estas marcas, las veremos de una manera muy profunda, de una manera bien detallada más adelante. Esta introducción en este libro, que es una iglesia sana, nos marca lo que son las 9 marcas de la iglesia. Ahorita ya, como lo mencionaba hace un momento, ya vimos algunas. Ahora vamos a entrar a estas 2, que es la conversión y que es la evangelización, evangelizar a las personas. Dentro del funcionamiento de nuestras iglesias y del crecimiento propio de la iglesia, cuando hablamos de conversión, hablamos de esa experiencia de cambio de vida en las personas. Hablamos de una persona, de un ser humano en una condición espiritual, fuera totalmente de la comunión del Señor,
y luego ver cómo la palabra de Dios llega a esa persona, el mensaje del evangelio bíblico llega a su corazón y esa persona viene y entrega su vida a Jesús y hay una experiencia interna y externa, hermanos, de transformación de vida, de conversión. Deja de ser lo que era y se convierte en otra persona. La Escritura nos dice que somos nuevas criaturas, nuevas personas en esta experiencia que vivimos. Lo que vamos a tocar en este momento es tratar de delinear de una manera muy sencilla qué es la conversión bíblica, cuál es la verdadera conversión bíblica y cómo se da esta conversión bíblica. Allí tenemos, hermanos, en primer lugar, una marca importante de una iglesia sana es el entendimiento bíblico de la conversión. Cuando hablamos de doctrina, cuando hablamos de doctrina bíblica, hablamos de una doctrina que nosotros conocemos que es la regeneración. Cuando hablamos de regeneración, hablamos del nuevo nacimiento. En el capítulo 3 de Juan encontramos el testimonio de ver a Juan compartiendo el testimonio de Nicodemo con Jesús y ver cómo Jesús le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Entonces la conversión tiene que ver con esta experiencia, hermanos, un nuevo nacimiento. Y entonces la iglesia tiene que tener un claro entendimiento de cómo se da esto, de cómo se da esta situación y entender cuál es esta verdadera conversión. Cuando hablamos de conversión, sí hablamos de la palabra viva del Señor, el mensaje de salvación en sus vidas, el mensaje del Evangelio, y hablamos de un efecto que entra por lo general de una manera emocional. Por lo general, mis hermanos, cuando estamos compartiendo el Evangelio, las personas están teniendo una crisis emocional, ya sea de enfermedad, de persecución, de conflictos, de problemas, de adicción. Cuando uno llega con el Evangelio, con Jesucristo para presentarlos, todas esas emociones mueven a la gente y hacen que tomen una decisión. Pero ¿cuál es la verdadera conversión? ¿Cuál es la verdadera conversión, la conversión bíblica? Veamos lo que dice Marcos 1.15. Marcos 1.15 dice de la siguiente manera, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y aquí encontramos dos elementos fundamentales de la conversión: arrepentimiento y fe. ¿Arrepentimiento de qué, hermanos? Bueno, de nuestros pecados. ¿Y creer en qué? En el Señor Jesús como Salvador y quien nos perdona de todos esos pecados. En la clase pasada veíamos lo que era el Evangelio. El Evangelio, hermanos, decíamos que era Jesucristo dándose a conocer y que el mundo conozca que Jesús hizo por nosotros. Fue sacrificado, fue crucificado y resucitó y hoy vive. Este Evangelio que es Jesús es compartido con las personas y las personas experimentan un reconocimiento de su condición delante de Dios, hay un arrepentimiento genuino y hay una fe ejercida en Jesús que los lleva a una experiencia de conversión. De ser del mundo, dejan de ser del mundo y pasan a ser parte de la familia de Dios, pasan a ser hijos de Dios. El siguiente punto ahí, hermanos, dice, en los términos más simples, la conversión es igual al arrepentimiento y a la fe. Exactamente eso, hermanos. Estos términos de la conversión tienen que ver con esta experiencia de donde yo reconozco cuál es mi condición y donde yo me arrepiento de lo que de alguna manera reconozco como pecado, se lo entrego al Señor, creo en el perdón, creo en mi Señor como Salvador de mi vida y Señor de mi vida, y ahí comienza una experiencia de fe, de una nueva vida. La conversión, hermanos, dice que nos volvemos la conversión dice que nos volvemos de nuestros pecados a Dios, recibiendo a Cristo, confiando en Él solamente como suficiente Salvador. Y aquí vemos enmarcado varias palabras en esta definición. La conversión dice que nos volvemos de nuestros pecados a Dios, recibimos a Cristo, confiando en Él solamente como suficiente Señor y Salvador de nuestra vida. Y es lo que nosotros hablamos como la declaración de fe, hermanos, como esa profesión de fe que nosotros experimentamos en un tiempo. Ahora, cuando hablamos de una conversión bíblica, hermanos, hablamos
de una experiencia viva de fe, donde las personas tienen un claro conocimiento de lo que es estar fuera del camino de Dios, estar en el mundo, estar en pecado, estar en una condición alejada del Señor y ver la oportunidad de poder restaurar su comunión con Dios, obtener la vida eterna a través de su arrepentimiento y fe, y experimentar ese nuevo nacimiento donde sueltan todo lo que en su vida cargaban y ahora son constituidos hijos de Dios y son ahora bendecidos con la presencia del Señor en su corazón y empiezan una nueva experiencia de vida. De una manera muy práctica, hermanos. Yo creo que usted y yo hemos experimentado eso. Si usted ya ha tomado esta decisión de creer en el Señor Jesús como Señor y Salvador de su vida y haberse arrepentido de todo lo que de alguna manera ofendió a Dios y haber experimentado la purificación en su vida del Señor y haber experimentado no solo eso, sino la llenura del Espíritu Santo en su vida, que no es más que la manifestación plena de los atributos de Dios en nosotros. Cuando usted y yo tomamos esa decisión, el Señor tomó posesión de nuestra vida y Él comenzó a hacer en nosotros una obra perfecta que Él tiene diseñada para cada uno de nosotros. Esa conversión afecta a un montón, es una crisis, hermanos, y básicamente la conversión es el principio de un propósito divino, de un desarrollo cristiano, lo que llamamos, vamos a ver más adelante, nuestra santificación, ese proceso de perfección de nuestra vida, tratando de alinearnos y haciendo la voluntad de Dios. Ha habido preguntas que me han hecho a mí, me han dicho, hermano, todos los que van a la iglesia, que dicen que son cristianos, son conversos. Y la conversión realmente, hermanos, me han preguntado, ¿la conversión se puede ver? Y yo creo que sí, hermano, yo creo que es parte fundamental de la vida de un ser humano cuando se da cuenta del pecado, se da cuenta de todo lo que está en su vida, lo que carga, el dolor, la angustia, la ansiedad, toda esa situación que carcome y lastima y destruye el hombre, y luego conoce el camino de la verdad, conoce el Evangelio, se da cuenta quién es Jesús, se da cuenta de lo que puede hacer Jesús en su vida y reconoce y se arrepiente y cree en Jesús. Esa persona se libra, es libre, hermanos, de todo eso que carga en su vida. La conversión nos lleva, hermanos, y nos dice que nosotros, nuestros pecados los traemos al Señor, Él nos limpia y nosotros confiamos en Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Por eso es bien importante que podamos entender esto, hermanos. El que tiene la seguridad de la salvación y quien tiene la seguridad del nuevo nacimiento de una persona, solamente es Dios. A mí me han preguntado por personas de manera directa, me dicen, hermano, esta persona que se dice que es cristiana y vemos que su conducta y vemos que su vida pues no es muy correcta, no es íntegra, ¿es realmente cristiano? Le digo, no lo sé. La Biblia dice que el que tiene la seguridad de la salvación es Dios y Él es el único que sabe quién sí lo es y quién no lo es. Aunque la Biblia nos da un parámetro, por nuestros hechos somos conocidos. Y lógico, mis hermanos, aquella persona que le ha entregado su vida a Jesús, que se ha arrepentido de sus pecados, ha creído en el Señor Jesús como Señor y Salvador, y lo ha aceptado y lo ha reconocido, y como diría Pablo en Romanos, lo ha confesado como Señor y Salvador de su vida no puede ser igual. Tiene que reflejar totalmente diferente, una experiencia diferente en su vida. Si odiaba, perdona. Si tenía dolor, tiene alivio. Si tenía angustia, tiene paz. Si tenía un conflicto interno y muchísimas situaciones en su vida y en su mente, Dios sana todo eso y nos da una tranquilidad. Y todo eso es un proceso. Cuando usted y yo nacimos de nuevo, somos nuevas criaturas, vamos a decir, acabamos de nacer y empezamos a caminar. Cuando tenemos nuestras pláticas con las personas que acaban de tomar una decisión y empezamos a discipularlos, ellos no entienden muchas cosas, de hecho nos ocurrió a nosotros. Cuando nacimos de nuevo, hermanos, cuando fuimos convertidos en cristianos, en hijos de Dios, no entendíamos la Biblia, la leíamos y no comprendíamos muchas cosas, de modo que teníamos que tener a alguien que nos enseñara la Biblia, nos la explicara para poder entenderla y de esa manera poder enseñar y conocer más acerca de nuestro Señor. Así que, mis hermanos, esto es parte de la conversión. Enseguida, la conversión es cambiar toda nuestra vida, pasando de una justicia propia a la justificación de Cristo, que viene de Dios y no de nosotros. La conversión es cambiar totalmente nuestra vida, mis hermanos, y depositarnos en el Señor Jesús.
Y algo bien importante, hermanos, la conversión, quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio, es nuestro Dios. Quien nos hace de nacer de nuevo es nuestro Dios. La salvación viene de Él, no viene del ser humano. Usted y yo somos portadores de las buenas noticias. ¿Recuerda el día martes? Somos portadores del Evangelio. Pero quien convence a las personas y quien salva a las personas es Dios. Hemos escuchado relatos en infinidad de sermones. Hay uno muy viejo de Spurgeon, un predicador de tiempo atrás, que decía que llegó un hombre y le dijo, usted me convirtió, hermano, yo me convertí, cuando usted predicó, usted me convirtió. Y ver la conducta de ese hombre, que no era muy apropiada, él dice, tienes razón, yo te convertí, porque si te hubiese convertido Dios, no serías como eres. Es interesante ver, mis hermanos, que a veces el creyente o el nuevo creyente idealiza a los predicadores o a los evangelistas o a los hermanos que les hablan y dicen que ellos fueron los que hicieron la acción de un nuevo nacimiento en su vida. Dicen, fue con el hermano fulano, fue con el pastor fulano que yo me convertí, él me convirtió. Y no, hermanos, eso es un error. Una conversión bíblica es aquella que produce, que viene de Dios directamente. Y vamos a la Biblia, en Hechos 11:18. Hechos 11:18, búsquelo en su Biblia, si no ahí va a aparecer en su pantalla. Entonces oigan estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. Siguiente versículo, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. De Dios, mis hermanos, viene el nuevo nacimiento. Ahora, ¿cuándo sabemos que es genuino? Creo que todos nosotros, los que de alguna manera hemos encontrado el camino, la verdad y la vida, hermanos, podemos testificarlo. Yo he preguntado infinidad de veces a muchas personas, les he dicho, hermanos, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a volver a su vieja naturaleza, a sus prácticas, a su estilo de vida, a su forma de ver las cosas? Y ellos dicen no. Incluso frases como las que usted y yo escuchamos, para atrás y para agarrar impulso. Adelante. Yo no regresaría jamás a esa vieja naturaleza de oscuridad, de angustia, de muerte, de persecución, de agresión. Yo no regresaría a eso, porque ahora soy una nueva persona en Jesucristo. He creído en el Señor Jesús, me he arrepentido de mis pecados, le he confesado como Señor y Salvador de mi vida, y ahora tengo vida eterna, mi vida abundante. Y lo he deleitado, lo he vivido, lo he experimentado, me lo ha demostrado, mis hermanos. De modo que este nuevo creyente, o nosotros como creyentes ya de algunos años, decimos, no volvemos. De hecho, todo el libro del autor, el autor de los Hebreos, todo el libro de Hebreos, nos enseña eso. Es más fácil continuar en el camino que retroceder. Así que, mis hermanos, la conversión se ejercita directamente por nuestro Señor, a través del arrepentimiento y la fe. No viene de la voluntad del hombre, ni se refleja en frutos que vienen de Dios. Esto es la conversión. La conversión es ejercida directamente por nuestro Señor, a través del arrepentimiento y fe, y no viene de la voluntad del hombre y se refleja en los frutos que vienen de Dios. Vea lo que dice la siguiente diapositiva. Una iglesia sana está constituida por hombres y mujeres convertidos de una manera real y verdadera. De lo contrario, si no es así, hermanos, es una iglesia enferma. Yo entiendo, hermanos, a veces la desesperación, a veces entiendo la frustración incluso de los pocos resultados de ganar a gente para Cristo. Hemos sido tutores y asesores en muchos lugares en donde nos han pedido ayuda para poder hacer un diagnóstico de la iglesia, y nos preguntan los hermanos, ¿qué es lo que nos ocurre, hermanos? ¿Por qué la gente no está aceptando a Cristo? ¿Por qué no vienen a la iglesia? ¿Por qué no leen la Biblia? ¿Por qué no están haciendo muchas cosas? ¿Por qué? Y a veces nosotros cometemos el error en esa desesperación. Cuando llegan nuevos creyentes a nuestras iglesias, nos da mucho gusto y nos llena de gozo. Nos acercamos a ellos y tratamos de que ellos tengan un encuentro personal con Jesús, e inmediatamente ya tengan un compromiso con Dios, e inmediatamente los queremos bautizar y los metemos, hermanos, al seno de la iglesia como membresía activa de la iglesia.
cuando en realidad lo que ha ocurrido en ellos fue solamente una experiencia emocional, una experiencia hasta cierto punto superficial y momentánea, no permanente. Se nos ha cuestionado, en el caso de nuestra iglesia y otras iglesias similares a las nuestras, el tiempo que tardamos en llevar a una persona al bautismo para integrarlo a la iglesia. Y no es por el hecho de que la Biblia no nos apruebe, hermanos, o nos diga que no se puede una persona después de aceptar a Cristo ser bautizada. Tenemos evidencia bíblica que hay que creer y eres bautizado, y creo que eso es bíblicamente correcto. Pero en nuestro contexto cultural, en nuestro contexto como personas, incluso en nuestros usos y costumbres, cuando empezamos, hermanos, a entrar en un discipulado, una persona acepta a Cristo, esa persona se supone que ha nacido de nuevo, ha entendido su arrepentimiento, su fe, le entrega su vida a Jesús. Uno va a su casa después con la Biblia para empezar a enseñarle, y muchas veces nos reciben 1 o 2 veces, después nos cierran la puerta y no quieren saber más del Señor. La pregunta es, ¿qué pasó con ese convertido? ¿Sabe una cosa? Probablemente cuando él tuvo ese encuentro, esa decisión, era movido por muchas cosas. Una conversión genuina, verdadera y real, es aquella que realmente ha entendido quiénes somos y quién es Dios y qué ha hecho el Señor Jesús por nosotros. Cuando hay una profesión de fe genuina, hermanos, usted va a darse cuenta que esa persona ha nacido de nuevo. De modo que esa persona va a anhelar saber más del Señor, conocer más de Él, aprender de su palabra, disipar sus dudas, y va a tratar de ir creciendo, como lo describe en Romanos capítulo 12, versículo 1. No lo tengo aquí en una diapositiva, pero usted lo conoce perfectamente. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y Pablo sigue diciendo, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 1 y 2 dicen eso, hasta el versículo 3. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto, hermanos? No aceleremos nuestra membresía por tener un número de miembros en la iglesia, hermanos. No aceleremos decisiones como bautizar y delegar responsabilidades porque queremos tener más personas. Es mejor esperar a que haya una clara convicción y haya una clara evidencia, hermanos, de un verdadero creyente en la iglesia. En la historia lo hemos vivido, hermanos, en el desarrollo de la iglesia en muchos años. Iglesias muy pequeñas, no tenían recursos, no había personas, estaban tratando de seguir adelante con la obra del Señor. Llegaba un extraño, al extraño tenía buena dicción, una buena presentación, una buena preparación, lo colocaban en el púlpito y lo único que hacía era lastimar a la iglesia, porque esa persona ni cristiana era, no tenía una experiencia de un nuevo nacimiento, no era converso. La conversión, mis hermanos, es evidente, sí se ve. Cuando uno ha compartido el evangelio al incrédulo, al no creyente, y usted recibe una respuesta, Dios nos hace discernir, hermanos, quién es y quién no es. Y es algo interesante. Por eso cuando hablamos de esta parte, una iglesia sana debe estar constituida por cristianos realmente sanos y cristianos convertidos, hermanos, aunque se puede escuchar un poco paradójico, ¿no? Cristianos convertidos, pero se supone que son convertidos, son cristianos, pero gente realmente, hermanos, que haya nacido de nuevo. Lo digo con tristeza, hermanos. Muchas de nuestras iglesias en el mundo, en nuestro país, tenemos a veces hasta líderes, y puedo atreverme a decirlo, hermanos, hasta pastores, pseudopastores, que no son cristianos. Hay otro interés en ellos, hay otro interés totalmente ajeno a ser hijos de Dios y a obedecer al Señor en su palabra. Por eso es muy importante, hermanos. Este principio, esta marca en nuestras iglesias es fundamental. La iglesia sana tiene verdaderos creyentes. La iglesia sana tiene verdaderos creyentes que van al bautismo, hermanos, con una experiencia real y verdadera de que han muerto y han nacido de nuevo, y son nuevas criaturas, que han tenido un conocimiento claro de quién es Dios, qué deben hacer ellos y qué es lo que ellos deben actuar, de qué manera deben actuar cada uno de ellos. Así que, mis hermanos, esta parte es muy importante. Esta parte de la conversión bíblica debe estar clara. La conversión bíblica, hermanos,
Es el ejercicio de un ser humano de arrepentimiento y fe en el Señor Jesús. Esta experiencia personal que uno vive, hermanos, donde uno le reconoce como Señor y la vida cambia. En nuestra experiencia personal, yo recuerdo todavía el día en el que tuve a bien entregarle mi vida a Jesús. Tenía 14 años en aquel tiempo, ya cumplí 15 años, y me hicieron la invitación. Yo recuerdo que acepté, y cuando acepté a Cristo, lloré, me entró mucha emoción, oraron por mí en la iglesia, y sentí una experiencia, y aparte que siempre soy muy chillón, sentí mucha emoción, hermanos, ahí, y me sentí diferente. Cuando regresé al siguiente día, lunes, a la escuela, a la secundaria, yo no tenía una buena conducta. Dije, Señor, ¿cómo le hago para no portarme mal? Entonces era muy inquieto. Entonces, voy a platicar rápidamente esto, hermanos. Tuve que amarrar las agujetas a la butaca de la escuela para no moverme. Porque salía al salón de clases, teníamos varios profesores, salía el maestro de clases, el salón de clases, y yo salía, brincaba y saltaba y hacía travesura y media. Y fue como el Señor me fue ayudando a ir deteniendo, de modo que Dios me ayudó. Cuando decía algo indebido, malas palabras o hacía algo indebido, me sentía mal. Y yo dije, ¿qué me está pasando? Pues me di cuenta que era un hijo de Dios, que había nacido de nuevo y que el Señor estaba en mí, que soy una nueva criatura y que ahora tenía la tarea de saber qué era lo que Dios quería que yo hiciera. ¿Qué es lo que tuve que hacer? La escuela dominical, a los departamentos de la iglesia en mi tiempo de edad, a estudiar, de tal modo que mi insistencia, mi anhelo de conocer más al Señor y de servir en la iglesia me llevó a tomar una decisión donde el Señor indicó y me llama para ser pastor. Hermanos, tenemos que ser bien honestos con esto, no nos desesperemos. Líderes, pastores, hermanos en la iglesia, no nos desesperemos, tomemos nuestro tiempo, no bauticemos ni tampoco traigamos a la gente a una responsabilidad si tenemos dudas de que esa persona no es creyente. Muy bien, mis hermanos, hasta aquí esta marca. Vamos a la siguiente. Una marca importante en la iglesia es el evangelismo, hermanos. Vamos a hablar del evangelismo. Dice una marca importante de una iglesia sana es el entendimiento bíblico del evangelismo. Y vamos a entrar a esta parte, hermanos. El evangelismo, ahí tenemos una definición, es moldeado por el entendimiento de la conversión. Según la Biblia, los cristianos están llamados a amar, a rogar e incluso a persuadir a los incrédulos. Esta parte, hermanos, esta marca es esencial. Hablábamos de la primera de ellas, una predicación bíblica, una teología bíblica, un evangelio bíblico, una conversión bíblica, y ahora entramos a esta parte del evangelismo bíblico, hermanos, el evangelismo que se debe presentar. Y nos dice que este evangelismo es moldeado por el entendimiento de la conversión, y esto es lógico, hermanos. Yo debo entender qué es el evangelio, entendiendo el evangelio y viviendo el evangelio, que ya dijimos que es Jesús en nosotros, voy a poderlo compartir con los demás. Y tenemos esta tarea, la tarea de la predicación del evangelio en el mundo. Más adelante haríamos referencia, vamos a hacer referencia a algunos pasajes, pero tenemos un pasaje que nos habla de esto, hermano. Segunda a los Corintios 5:11. Segunda a los Corintios 5:11. Dice, conociendo pues el temor del Señor, pues persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también sea a vuestra conciencia. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. Tenemos esta parte, mis hermanos, de cómo el Señor nos invita a cada uno de nosotros a, de alguna manera, ejercer esta parte de nuestra vida hacia los demás. Decíamos cuando hablábamos de la marca del Evangelio, que no hay ninguna justificación para no compartir ese evangelio con los demás. No se requiere una preparación muy avanzada. El hecho de tu experiencia con tu Señor puede ya calificarte para compartir a Jesús con los demás. De hecho, el Señor nos mueve, hermanos, a hacerlo.
Y esta parte, en esta definición que veíamos anteriormente, donde habla acerca de que aquí hay palabras donde somos llamados a amar, y a lo mejor no te gusta la palabra que pusimos ahí, rogar e incluso persuadir a los incrédulos. Pero es parte, hermanos, cuando yo veía este término de rogar, es agotar todos nuestros recursos para compartir el Evangelio con aquellos que no lo conocen. Y esto yo lo he escuchado frecuentemente y me lo han preguntado las madres de cristianos, las madres de familias cristianas, o los padres cristianos, o los hijos cristianos con los padres que tienen inconversos. Dices, ¿hasta cuándo debo seguir insistiendo, predicándoles el Evangelio a mi familia? Le digo, hasta donde ellos te dejen, la oportunidad que te den, en el tiempo que te den, en el momento que te den. No desaprovechen la oportunidad. Les va a gustar, no les va a gustar, pero nuestra tarea, hermanos, es compartir las buenas noticias con las personas. Ya las tenemos a Jesús en nuestro corazón. Una iglesia sana es la que comparte esa riqueza de vida y de salvación con los demás. Hemos señalado en conferencias que hemos tenido en otros tiempos acerca del egoísmo bíblico. El egoísmo bíblico, el egoísmo cristiano, que a veces nosotros somos tan egoístas que no queremos compartir este tesoro que usted y yo tenemos, que es el Evangelio, la palabra del Señor. Pues vemos aquí, mis hermanos, el Evangelio como una tarea primordial que el Señor nos dice. En la siguiente diapositiva veamos lo que dice: se debe manifestar de manera clara y verdadera, no ocultando el mensaje del Evangelio. Hay muchas circunstancias que encierran, hermano, la tarea del evangelismo en nuestras iglesias. Hay muchos métodos que utilizamos para evangelizar a las personas. Métodos tradicionales como folletos, métodos tradicionales como en su tiempo las campañas evangelísticas, películas evangelísticas, el testimonio personal de cada uno de nosotros, métodos que utilizábamos en el pasado que tenía que ver incluso con campañas de semanas de oración y de predicación. Traíamos un predicador evangelista y lo poníamos en el púlpito, invitábamos a la gente. Y créalo, hermano, en este tiempo la cultura, las usos y costumbres han ido cambiando. Entonces nosotros tenemos que tener esa libertad, como lo decía aquí, hermano. No podemos nosotros, cuando estamos en medio de una oportunidad para predicar el Evangelio, no podemos nosotros perder la oportunidad de compartirlo de manera libre. Yo entiendo, hermanos, lo que puede ocurrir, pero Pablo nos exhorta ahí en Romanos capítulo 1, en donde dice que no nos debemos avergonzar del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pues usted y yo tenemos que tener el valor, la valentía de hablar de Jesús cuando se me dé la oportunidad de hacerlo. Estoy en una reunión familiar, mis hermanos, ellos saben que soy cristiano y debo aprovechar la oportunidad para orar, para compartir, para decir algunas palabras que tengan que ver con la predicación del Evangelio. Entonces aquí vemos esta parte y tenemos ahí un pasaje de la Escritura que nos enseña eso. Dice, antes bien, en 2 Corintios 4:2, dice, antes bien, renunciad a lo oculto y vergonzoso. No andemos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué es lo que implica esto, mis hermanos? Una completa libertad de hablar de Jesús. A mí me llama siempre la atención cuando estoy en reuniones de gente no cristiana, me identifican que soy pastor y siempre están esperando que yo diga algo acerca de la Biblia o de Dios. Tenemos miembros en nuestras iglesias, o en nuestra iglesia incluso, que se han visto envueltos en situaciones del mundo en donde les piden que hablen de Dios y ellos tienen la oportunidad de predicar el Evangelio. El Evangelio, hermanos, es el evangelizar a las personas, el compartir las buenas nuevas de salvación a las personas, tiene que ser de manera clara y sencilla. No es complejo, es confrontar al hombre con Dios y decirle, mira, Dios te ama.
Tanto te amó Dios que entregó a su Hijo por ti. Y Él está esperando que tú le des la oportunidad y tú decidas arrepentirte y creer en Él y ser constituido su Hijo y que te dé la oportunidad de conocerlo. Hermanos, Dios está esperando que su pueblo pueda predicar el Evangelio de las maneras que usted quiera hacerlo. Nosotros lo hacemos de muchas maneras. Usamos la misericordia, el plan de misericordia en la iglesia, y vamos a los hospitales, vamos a los albergues, vamos a muchos lugares y predicamos el Evangelio para que la gente escuche. Y bueno, dejamos que el Señor haga la obra en ellos. El evangelismo, hermanos, es hablar palabras, es compartir las noticias, es ser fieles a Dios, de compartir su mensaje de muerte y resurrección. Esa es la tarea, hermanos, del evangelio. El evangelismo es hablar palabras, es compartir las noticias, es ser fieles a Dios, de compartir su mensaje de muerte y resurrección. Ese es el evangelio, hermanos. Es lo que usted y yo tenemos que hacer. Y encontramos en la Escritura pasajes que nos hablan acerca de lo que Dios nos pidió que hiciésemos. Tenemos la referencia en Mateo 28, usted conoce la Gran Comisión, en donde se nos habla acerca de todo eso. Ahí tenemos un pasaje, pues por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el Señor está con nosotros en todo tiempo, y Él es el que de alguna manera nos hace todas las cosas. Dios es el que produce la conversión verdadera cuando presentamos las buenas noticias. Y quiero tocar esta parte, hermanos, porque es importante. Cuando hablamos de presentar el Evangelio, evangelizar a una persona, es increíble ver que Dios nos sorprende, hermanos, constantemente. Hace tiempo yo tuve la experiencia en una de las iglesias que Dios me permitió pastorear. Una familia me pidió que fuera a cenar a su casa y me dice: pastor, voy a invitar a una amiga mía, es una profesora, y quiero que nos haga favor de compartirle el Evangelio a esa persona. Entonces ella trae muchos problemas, necesita al Señor en su vida, así que le decimos, yo le dije: hermana, muy bien, hermana, vamos a hacer ahí a su casa, y empezamos a tener la reunión, empezamos a comer, a platicar, y algo, hermanos, que de alguna manera me sorprendió fue que cuando yo estaba predicando, estaba hablando del Señor, de la Biblia, de lo que Dios dice, lo que Dios no dice, etcétera, etcétera, y ella me empezó a compartir sus problemas. Empezamos a ministrarla, empezamos a pastorearla, y de modo empezamos a hablar de un proceso de vida que ofrece la palabra de Dios a través de Jesús, creyendo en Él. Presentamos un plan de salvación, ella aceptó a Cristo, le entregó su vida a Jesús, y fue algo impresionante ver cómo Dios tocó a la vida de esta mujer y fue transformada, y después vimos evidencias, hermanos, de eso. Gloria a Dios por esa experiencia y ese momento. Dios es el que produce la conversión verdadera cuando presentamos las buenas noticias. Dios convence, hermanos. Nosotros hacemos solamente la tarea de compartir las buenas noticias, el Evangelio, pero el Señor es el que hace el trabajo de convencer a la persona y traerla a un arrepentimiento genuino en su vida. Dios es el que hace esa tarea. Usted y yo solamente somos un instrumento de Dios. Veamos lo que dice Juan 1:13. Lo cual no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vemos ahí, mis hermanos, Dios es el que hace la tarea, no nosotros, no el hombre. Tenemos otro pasaje en Hechos 18, del 9 al 18. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios tomando, hermanos, el control total de el convencer, el hacer. Es Dios quien hace la tarea. Sabemos que usted y yo somos un instrumento, mis hermanos. Ahora, mi pregunta siempre ha sido, ¿no? ¿Por qué esta parte de nuestra iglesia, o este ejercicio de nuestra iglesia, siempre es muy pobre? Cuando invitamos a la gente a evangelizar,
Yo recuerdo cuando nos convocaban para ir casa por casa, pues de 100 llegábamos 15, 20 personas, 50 llegábamos 5, 4 personas. Y la gente no quería, y había muchas cosas, ¿no? Temor, no saber qué decir, la preparación, el miedo de confrontar a una persona. De hecho, había un entrenamiento previo para poder hacerlo, pero al final eran pocas personas. Y tenemos un problema, porque a veces nos estamos equivocando y que creemos que la evangelización, debemos evangelizar, es algo que va a depender de mí. No, hermanos. El traer a una persona a Cristo no depende de mí. Mi única tarea es presentar a Cristo. El que vengan a Jesús depende de Dios. Dios va a trabajar con esa persona. Dios va a meter en crisis de fe a esa persona. Dios va a golpear y de alguna manera, cuando digo golpear, a meter en su mente, en su corazón, quién es Él, y lo va a convencer. Pero nosotros tenemos que hacer la tarea, hermanos, tocar puertas, aprovechar, hablar, compartir el Evangelio con cada una de las personas. Así que, en resumen, mis hermanos, la evangelización es presentar las buenas noticias con libertad y confianza de que Dios convierte a las personas. La salvación es de Jehová. Y vea lo que dice Hechos 26:14. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y conocemos esta historia, hermanos, de cómo Pablo es confrontado por el Señor, lo convence, y las palabras del apóstol Pablo nos dice que fue el Señor quien tocó su vida, y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Otro pasaje que tenemos ahí en el Antiguo Testamento, Jonás 2:9: Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación viene del Señor, la salvación viene de Jehová. Y tenemos otro pasaje en Juan 1, del 12 al 13: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Cuando usted y yo presentamos el Evangelio, ejercemos el evangelismo, y Dios es el que convence a las personas deben saber eso, que le van a entregar su vida al Señor Dios Todopoderoso, a través de Jesucristo, apoyando su fe en Jesucristo. No la van a entregar a un hombre, a una religión, a una iglesia, hermano, sino al Señor, porque Él es el que hace la tarea en el corazón de la gente. Tenemos problemas en este tiempo, hermanos, con una infinidad de grupos religiosos pseudo cristianos, que la gente sigue al hombre y no a Dios. Dios es el que convence, mis hermanos, y da esto. Al evangelizar, hermanos, el texto nos marca 3 cosas que usted y yo tenemos que considerar. La primera de ellas es que cuando usted y yo evangelizamos, tenemos que decirle a las personas la verdad. La decisión es costosa. Vea lo que dice Lucas 9:62. Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Recientemente leímos un libro que se titula así: Lo maravilloso que es caminar con Jesús. El título es algo así, un poquito a lo mejor parafraseado. Y el autor de este libro habla acerca del error que a veces nosotros tenemos cuando predicamos el Evangelio. Les decimos a la gente que con Jesucristo se van a solucionar todos sus problemas. ¿Sabe qué? Sí y no. No se solucionan los problemas, hermano. De hecho, usted puede ir al libro de los Hechos y va a encontrar que cada cristiano que tuvo bien entregar su vida a Jesús tuvo persecución, la pasó difícil por ser cristiano. Y todavía hasta la fecha, el ser cristiano, tenemos muchísimas luchas, hermanos, con muchísimos conflictos entre todos. Y la gente viene, acosa, lastima, agrede. Y ahorita hay una cosa tan tremenda que estamos viviendo como pueblo cristiano. Pero la gente debe saber que al momento que se entregue su vida a Jesús, la decisión es costosa. Sí, mis hermanos. Dice la palabra del Señor que ninguno que pone la mano en el arado y vuelve atrás es digno de ser discípulo. La segunda, tenemos que decirle a la gente que la decisión es urgente. Lucas 12:20. Porque Dios le dijo: nació esta noche y viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Voy a volver a repetir el texto. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has previsto, ¿de quién será? Y hermanos, es una decisión urgente.
ninguno tenemos la seguridad de que mañana vamos a amanecer o vamos a respirar. Por eso hoy es el tiempo de decirle a la gente que venga a Jesús. Y en tercer lugar, la decisión vale la pena. La decisión vale la pena. Juan 10:10 nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Palabra de nuestro Señor Jesús. La decisión es buena. Así que, mis hermanos, estas tres cosas que nos menciona el texto creo que son importantes. Una decisión, la decisión es costosa, la decisión es urgente y la decisión vale la pena. Es cosas que usted y yo tenemos que considerar y llevar a las personas a esta experiencia de vida y de mensaje de salvación. Entonces, mis hermanos, estas dos marcas, lo que es la conversión y lo que es la evangelización, el evangelismo, son cosas que usted y yo tenemos que considerar muy serias y entender. La conversión, mis hermanos, es ese nuevo nacimiento que se ejercita a través de nuestro arrepentimiento y de nuestra fe. El evangelismo es el ejercicio de esa conversión, llevando a la gente a Cristo a otras personas, sabiendo que es Dios quien convence a las personas y no nosotros. Lo único que hacemos nosotros es decirle a la gente lo que Jesús hizo. Ahora, una iglesia sana tiene que tener verdaderos creyentes, y una iglesia sana, gente que haya nacido de nuevo verdaderamente, gente conversa. Una iglesia sana debe tener gente conversa que anhele que otros conozcan de Jesús, que anhelen que otros caminen con Dios y que esté dispuesta a hacer lo necesario para compartir ese evangelio, no solo en el área, en el círculo de nuestra vida o de nuestra familia, sino ir, hermanos, avanzando y avanzando, como lo hemos enseñado en esos círculos concéntricos, hasta llegar a cumplir la gran comisión, que nuestra vida impacte a todo el mundo. En este tiempo, mis hermanos, en este aislamiento que estamos viviendo, sí ha sido algo que nos ha movido a todos, pero ha sido algo bueno porque el mundo está conociendo aún más de Jesús, más del Señor, y a veces hasta por curiosidad entran a este lugar del YouTube y ven algo del mensaje del Señor. Predicadores, yo sí les digo, nada más tengan mucho cuidado, que ven, que escuchan, que observan. Más adelante vamos a dar algunas indicaciones de lo que sí debemos ver y sí debemos escuchar en las redes sociales. Hermanos, estas marcas son importantes para una iglesia sana: una teología bíblica, una predicación bíblica, un evangelio bíblico, una conversión bíblica y una evangelización o evangelizar de manera bíblica, dejando que Dios haga la tarea. Así que, mis hermanos, Dios los bendiga, que de veras podamos ustedes y yo recapitular todo esto y podamos entender que es momento de ser instrumento de Dios. La invitación de este estudio esta noche es que usted y yo podamos darnos cuenta de algo, y yo quiero hacer estas preguntas. ¿Cuántas veces usted ha tenido la oportunidad de reflejar a Cristo en su vida hacia los demás, compartiendo el evangelio, haciendo lo bueno, portándose como Dios quiere, marcando una diferencia de vida? Yo creo que hemos tenido muchas oportunidades, hermanos, y las vamos a seguir teniendo. Por eso es importante que ahora usted y yo podamos recapitular esto y decirle: Señor, bueno, yo soy miembro de una iglesia. Esta iglesia a la que yo decidí pertenecer tiene proyectos, tiene trabajo, tiene tareas, y la razón, hermanos, de nuestra iglesia no es tener mucha gente. La razón de nuestra iglesia es cumplir la gran comisión. Si eso trae mucha gente, qué bueno, pero la tarea es mantener un fundamento bíblico en cada una de las áreas de nuestra iglesia, y no debemos perder de vista, hermanos, que es tiempo de la sana doctrina, es tiempo de una iglesia sana. En este tiempo hay mucha mezcla, hay mucha falsa doctrina, falsos maestros, falsos profetas, falsas personas que ni cristianos son, hermanos. Por eso es importante que usted y yo podamos tomar con seriedad esto y traer esto a nuestra vida. Estaremos viendo con mucho detalle cada una de estas partes que estoy mencionando. Solamente estamos dando una vista así panorámica y vamos a verlo con más profundidad. Así que, mis hermanos, no se pierda ninguna de estas enseñanzas. Si usted lo está viendo, si de alguna manera lo está recibiendo, compártalo. Hablo de nuestras iglesias, tanto aquí en Río Bravo como allá en Irapuato. Compártalo con la familia para poder ir complementando el estudio bíblico que no hemos tenido presencialmente. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ver.
Te damos gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de ir a tu palabra y de una manera breve poder analizar todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a poder entender estos principios que caracterizan, Señor, dan identidad a nuestra iglesia. Hoy hemos visto estas marcas importantes, que es una conversión bíblica y que es una evangelización bíblica, Señor, donde nosotros experimentamos el arrepentimiento y la fe y hemos nacido de nuevo en tu poder y tú lo haces, Señor. Y cómo compartir a la gente sabiendo que eres tú quien también convence a los que les compartimos tu palabra. Bendícenos, ayúdanos, Señor, danos discernimiento para entender todo esto y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Recordemos que por el momento todas nuestras actividades como iglesia son virtuales. Te invitamos a escuchar el culto de oración todos los miércoles a partir de las 8:30 de la noche a través de Facebook por la señal virtual que te conecta con el espíritu TNT 33.3 of Jeremy y por el Facebook de nuestra iglesia. Y no olvides que los martes y jueves en punto de las 8 de la noche tenemos nuestro estudio bíblico a través de nuestro canal de YouTube. Y si tú eres parte del grupo de jóvenes de la iglesia, recuerda que tenemos una cita los días viernes a las 9 de la noche. Aunque no nos podemos ver físicamente, podemos seguir ofrendando para el sustento de nuestra iglesia. Recuerda que puedes depositar en Oxxo, directamente en el banco o hacer una transferencia desde la aplicación de tu banco a los siguientes números de cuenta. Confiamos que el Señor tiene el control de todo, que Él nos dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que Él es nuestro proveedor. Y recuerden, hermanos, Dios es bueno.